en la experiencia de vida de Pedro, en la pasión, él fue el último. Fue el que negó al Señor, el que debió estar más cerca del corazón del Señor, fue el que lo negó. Pero a ese que niega, el Señor le tiene que mostrar la verdad sobre el reino. Y la verdad sobre el reino es que el amor siempre triunfa. Si tenemos que sacar alguna conclusión de este lugar, es que el amor siempre triunfa. Ya vimos lo que sucede aquí y vamos a ir al lugar exactamente donde sucede. Tienen la foto en su libro, donde están los 6 corazones, 3 corazones de frente y 3 corazones opuestos viendo a los que están enfrente. Y ahí en ese lugar es donde se da el diálogo, creo yo, más profundo de todos los diálogos que Jesús tuvo durante toda su vida y su ministerio público. Porque es el diálogo conclusorio con el que termina el Evangelio. El diálogo que nos revela verdaderamente el corazón de Cristo, cuando en Jeremías se nos promete que el Señor nos dará pastores según su corazón. El Señor tenía que revelar en todo momento su corazón para enseñarle a aquel que había sido elegido ser su pastor, el pastor que cuidaría su rebaño, no el rebaño del elegido, sino el rebaño de Jesús. Jesús tenía que permitirle pasar por tantas cosas porque él tendría que pastorear un rebaño que pasaría por muchas cosas. Y él tendría que tener la misma capacidad de amor y de perdón del corazón del Señor. En este lugar a mí siempre me toca mucho. Porque el Señor ejerce su misericordia, porque la revelación más grande de su misericordia que nosotros podamos leer en el Evangelio con sus amados, con sus discípulos, con sus elegidos. El Señor la manifiesta aquí. La manifiesta con Pedro. Por aquel que había sido elegido para ser la roca sobre la que se construyera la iglesia. Aquel que participó de tantos eventos del amor de Dios hacia la humanidad. Pero aquel que por miedo y por debilidad y por no abrir en los momentos necesarios el corazón, le falló al Señor. Y ahí nos podemos colocar todos nosotros. ¿Cuánto le hemos fallado al Señor con tantos que hemos recibido? Pero el Señor no deja nunca que el último capítulo de la historia de sus hijos sea el mal. El mal nunca tiene la última palabra. La última palabra la tiene el amor. Amén, Madre. Si nos tratamos de poner un poquito en el corazón de Pedro, imagínense qué sentía Pedro cuando, después de negar al Señor, sabemos que se fue a llorar de arrepentimiento, de su propia debilidad, de su propio temor. ¿Qué sintió Pedro cuando no ocupó su lugar
Porque si alguien tenía que estar al pie de la cruz, ¿quién era? Era Pedro. Pero quizás por vergüenza o quizás también por temor no ocupó su lugar, como nos pasa a nosotros muchas veces, que no estamos ocupando nuestro lugar en la historia. En el momento que el Señor lo necesitaba, tampoco estuvo ahí. ¿Quién estuvo al pie de la cruz? San Juan, el más joven, el que siempre se acercó al corazón del Señor para tratar de entenderle, el que en el momento de la hora oscura recostó su corazón y su cabeza en el corazón del Señor. Mientras Pedro estaba distraído queriendo saber quién iba a ser el que traicionaba, y manda a San Juan a preguntarle. El único que está escuchando el corazón del Señor verdaderamente es San Juan. Y ayer cuando estábamos orando todos alrededor del mar, encima de las piedras, que era una vista tan hermosa, si yo me regocijaba, decía, ¿cómo se sentirá el Señor? Pero yo estaba viendo, no sé dónde está, a Juan Pablo. ¿Dónde está Juan Pablo? Está todavía. Estaba viendo a Juan Pablo, que era el más jovencito, sentado en una piedra, sumergido en la palabra y sumergido en oración. Y yo decía, así tenía que ser San Juan. Así que cuéntale a Juan Pablo, por favor, que me recordó a San Juan. Pedro niega al Señor. Pedro no ocupa su lugar en la cruz. Pero como la última palabra no es siempre el mal, el que más amaba, San Juan ocupó el lugar de Pedro para que no estuviera nuestra madre sola, ni para que estuviera el lugar de los apóstoles vacío. Y de eso nos habla después mucho de Pedro, la relación de Juan con Pedro. Ya en eso lo tocaremos en otro momento. Pero, ¿qué sentía Pedro? Cuánto remordimiento, cuánta culpa, cuánto peso en su corazón. Ese sábado santo no solamente ha de haber sido negro para nuestra madre, ha de haber sido la noche oscura de Pedro. ¿Qué hice con mi maestro? ¿Qué hice con aquel que me llamó a ser la roca? ¿Qué le he hecho? Lo dejé solo cuando me necesitaba, cuando estaba en la cruz, cuando necesitaba ver a los que caminaron con Él, a los que Él amó, verlos cerca de Él. La noche oscura de Pedro fue necesaria, porque si no pasamos las noches oscuras, no tenemos la gracia de recibir los efectos de la misericordia de Dios. Y el Señor no iba a dejar a Pedro con la culpa de la noche oscura. El Señor tenía que elevar a Pedro. ¿Y cómo lo eleva? Con la única forma que se puede elevar al corazón humano, con el perdón y con el amor. Y como dice San Juan Pablo II, que tenemos la dicha de tener una reliquia suya aquí, la misericordia, porque a veces hay tantas falsas misericordias que se proclaman, la misericordia tiene varios efectos. La misericordia de Dios empieza con el perdón. El Señor perdonó a Pedro. Le perdonó su negación. Esa negación que incluso se la anunció como para que él tuviera las antenas abiertas
¿Cuántas veces el Señor nos anuncia, tengan cuidado, no se acerquen a las tentaciones? ¿Cuántas veces el Señor nos anuncia los peligros y nosotros estamos en el medio de los peligros para caer? El Señor le anuncia a Pedro, me negarás 3 veces antes que cante un gallo. ¿Y qué dice Pedro? Jamás te negaré. Presunción, un pecado que todos tenemos. Creernos que eso yo no lo voy a hacer. Que ese pecado yo no voy a caer en eso. Que esa duda yo no la voy a tener. Se nos olvida, hermanos, de lo que estamos hechos. Que llevamos dentro de nosotros un gran tesoro, pero en vasijas de barro, dice San Pablo. Y aquel que dijo, jamás te negaré, es el primero en negarlo. Pero el Señor no va a dejar a Pedro ahí y no puede dejarlo ni dejarnos a nosotros ahí. El Señor se aparece muchas veces a los apóstoles después de su resurrección, entre su resurrección y su ascensión. Se aparece muchas veces. Pero yo tengo una convicción muy clara, que no me tienen que creer, que ese sábado santo, en esa noche oscura de Pedro, hubo alguien que fue a acompañarlo y a recordarle que Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pedro no escuchó ninguna de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Pedro no vio el traspaso de su corazón y brotar como la gran fuente, la sangre y agua que nos purifica y nos libera de nuestros pecados. Alguien tenía que decirle, Pedro, Él te escogió. Tú has fallado, es cierto, pero mi hijo es más que eso. Mi hijo ha venido a perdonarte, a salvarte. Y tú tienes que ahora ocupar tu lugar. Si no lo pudiste ocupar antes, ahora lo tienes que ocupar. Alguien tuvo que ir donde Pedro a abrazarlo para que llorara en sus brazos. Y yo estoy convencida que fue nuestra madre, la que tuvo que sufrir mucho la ausencia de Pedro. Tenía que ser ella la que fuera donde Pedro, para que Pedro no cayera en la desesperación. A abrazarlo y a recordarle que Jesús lo amó y lo amaba particularmente, de tal forma que lo llama a ser la roca sobre la que se construye la iglesia. Y por eso al día siguiente de la resurrección, cuando María Magdalena llega a anunciarle a los apóstoles, ¿quién sale corriendo? Pedro y Juan. Salen corriendo hacia la tumba. Ahí ya podemos ver que Pedro ya empieza su proceso sanador. Porque él pudo haber dicho, no, yo no soy digno de ir a ver si yo lo negué. Ya vemos que su proceso sanador está actuando y ese proceso sanador de Pedro lo empezó la Santísima Virgen María, su madre. Y salen corriendo Pedro y Juan. ¿Y qué dicen las Escrituras? ¿Quién llega primero? ¿Por qué llega primero Juan? Porque era como Juan Pablo. Era más joven. Y por lo tanto, vemos aquí ya el corazón de San Juan, como él ve a Pedro. Vemos la nobleza del corazón de San Juan. Porque San Juan pudo haber dicho, Pedro, tú no estuviste, yo sí. Y en realidad todos los testimonios de la crucifixión en el Evangelio los tenemos gracias a San Juan.
Él pudo haber dicho, Pedro, lo siento, fallaste, ya no puedes ser el cabeza, me toca a mí. Esas son las cosas que hace el pecado. Pero San Juan era un corazón puro y sabía que Jesús lo había llamado a Pedro a ser la roca, que él era el discípulo amado, que él era el que suplió a Pedro, porque el amor muchas veces tiene que suplir a la autoridad. Cuando la autoridad no toma su lugar, lo tiene que suplir el que más ama. Pero sin embargo, él no se otorga a sí mismo la autoridad, porque la autoridad viene de Dios. Y por eso cuando llegan a la tumba, él queda fuera y deja pasar a Pedro. Pedro tiene que ser el primer apóstol, testigo de que Jesús no está en la tumba, que la tumba está vacía. Otro proceso sanador para Pedro. Después el Señor se aparece en el cenáculo. Ya vamos a hablar de eso en el cenáculo, pero el Señor se aparece en el cenáculo. Sabemos que se encuentra con la maravilla de algunos, con el estupor de algunos y con la duda de otros. Pero luego el Señor les dice, la tercera vez los quiero encontrar donde los llamé. La gracia original que hablamos ayer y hoy el Padre lo hablaba en la homilía. Los voy a encontrar donde los llamé. Ahí donde quiere encontrar a cada pareja, donde se conocieron, donde se pusieron el anillo de compromiso, en la iglesia que se casaron. Ahí nos tiene que encontrar a nosotros donde nos llamó, a nuestra propia vocación. Especialmente después que hemos pasado un momento de sequedad, aridez y oscuridad, tenemos que regresar al lugar donde nos llamó. Y Jesús les dice, vayan a Galilea y ahí los voy a encontrar. Y ellos están en el barco y Jesús está aquí, en esta piedra. Jesús está aquí cocinándoles pescado y pan. Se parece a los discípulos de Maús, ¿verdad? Lo van a tener que reconocer porque está cocinando, porque les está dando algo que comer. Pero el Señor los manda a pescar y también les pide sus pescados. Ya vimos que ayer les pidió los pescados, pero aquí le pide también, y con esos pescados también los alimenta. Pero hermanos, aquí vemos la potencia de la misericordia, porque el Señor ya había perdonado a Pedro, pero eso no era suficiente. La misericordia no es solo perdón, ese es el primer paso de la misericordia. La misericordia tiene que sanar profundamente el corazón. Y la misericordia, dice el Papa Juan Pablo II en su encíclica sobre la misericordia, llega a su plenitud cuando saca de todo lo malo el mayor bien. Si es que la misericordia es un ciclo, perdona, sana, restaura y eleva. Y aquí en este lugar, Pedro es plenamente sanado, restaurado y elevado por una sola cosa, por el amor de Jesús. Nunca Jesús le tocó el tema a Pedro sobre su negación. Nunca le dijo, Pedro, tú me negaste 3 veces, te lo dije, no me hiciste caso. El Señor nunca pronuncia en su boca la palabra Pedro, me negaste. Lo cual quiere decir que el Señor no lleva cuenta del mal. 1 Corintios 13, el amor no lleva cuenta del mal. El amor no saca el mal
que me has hecho. El amor sana el mal sin exponerlo. Aquí 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces. Y el Señor tiene que romper la atadura de ese pecado sin recordarle el pecado, sin echárselo en cara. El Señor le pregunta a Pedro, parado él en una piedra y Pedro en la otra, parado en un corazón y Pedro en otro corazón. Pedro, ¿me amas más que a estos? Y ustedes se preguntarán, ¿qué pregunta más extraña? ¿Por qué le dice, ¿me amas más que a estos? Porque posiblemente por la negación, Pedro se sentía menos que los demás. Y el Señor quiere que no se sienta ni más ni menos, sino que asuma quién es. Y para asumir quién es, tiene que reconocerse que fue el llamado a ser el primero entre todos. Por eso le dice, más que a estos. Juan amaba al Señor con un amor inmenso. Lo que está hablando aquí el Señor es, ¿me amas lo suficiente para tomar tu misión de ser el primero entre todos? Pero el primero en el reino es el que tiene que sufrir más. El primero en el reino es el que tiene que sacrificarse más. Aquí hay una pregunta mucho más profunda. ¿Me amas lo suficiente para dar la vida? ¿Me amas lo suficiente para ser un pelícano que te dejas traspasar para que otros tengan vida? ¿Me amas suficiente para coger la cruz que te voy a poner en los hombros, que es custodiar, guardar, alimentar, defender, proteger a mi rebaño? ¿Y qué le contesta Pedro? ¿Qué le contesta? Señor, tú sabes que te amo. Y ese tú sabes es muy importante para Pedro decirlo. Porque no dijo, pudo haber dicho así, Señor, te amo. No, tú sabes que te amo. Con eso está diciendo, tú sabes que te amo aunque te he fallado. Siempre has sabido que he estado contigo y tú sabes que te amo. Aunque te negué, aunque me venció el miedo. Detrás de ese miedo hay amor. El miedo en ese momento fue más fuerte que mi amor. Pero tú sabes y has sabido que te amo. ¿Y qué le dice el Señor entonces? Apacienta a mis corderos. Si el Señor le recuerda cuál es su misión. Hermanos, veamos la pedagogía de la misericordia. Ya lo perdonó y empieza aquí, en este diálogo, empieza a sacarle de nuevo todo lo bueno al corazón de San Pedro. Lo que necesito de ti es amor, ya todo quedó atrás. ¿Estás dispuesto a amar de esta forma, amar como yo amo? Si estás dispuesto a amar como yo amo, entonces yo te puedo dar te puedo confiar a mis ovejas. Aquí el Señor le recuerda, ya empieza a darle un nuevo título a Pedro. Esto soy yo. En Cesarea de Filipe le dio el nombre de piedra, pero aquí ya le empieza a dar el nombre de pastor. Luego, el segundo corazón le volvió a decir por segunda vez,
¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y pues le preguntó por tercera vez, Simón, ¿me quieres? A lo cual Pedro se entristeció, porque Pedro cree que le está preguntando 3 veces, porque Jesús no está convencido del amor de Pedro. Pedro no está entendiendo que Jesús le está haciendo reparar las negaciones, sin mencionarle que lo ha negado. Porque está respetando en todo momento, hermanos, la dignidad de Pedro. Porque el Señor, que es varón de dolores y que conoce la humanidad y la fragilidad humana, no porque la tenga, porque asumió todo lo nuestro menos el pecado, pero sí conoce el miedo. Claro que lo conoció, no lo vimos sudar sangre en Getsemaní. Por eso el Señor es tan compasivo ante el miedo, porque lo conoció. El pecado no es tener miedo. El pecado es lo que hacemos con el miedo. Jesús venció al miedo en Getsemaní, pero supo que Pedro no lo supo y no lo pudo vencer. Lo que el Señor está haciendo con Pedro es haciendo reparar. Así como usó su boca para decir no lo conozco, tenía que usar su boca para proclamar su amor por el Señor. Y por eso le pregunta 3 veces y las 3 veces Pedro contesta, sí, Señor, te amo. Y en ese te amo se rompía la atadura del pecado que se había atado en la negación. A partir de este momento, Pedro ya no es el que niega, ya es el que profesa su amor por el Señor. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. También 3 veces Jesús proclama la misión de Pedro. Apacentar. Y apacentar significa amar. Porque apacentar no es como pasarle la mano, ¿verdad? Eso no es lo que Jesús le está diciendo, pasa la mano a mis ovejas. No, apacentar es ama a mis ovejas. Y amar a las ovejas significa estar dispuesto a morir por ellas, estar dispuesto a sufrir por ellas. Amar significa buscar siempre el verdadero bien de las ovejas. Y el verdadero bien de las ovejas es ser alimentados con el pan de vida y con la palabra de vida eterna. Por esta experiencia aquí, yo estoy segura que Pedro dice en su primera carta, el amor cubre multitud de pecados. Y lo dijo porque él lo vivió. Porque esta experiencia del amor de Jesús hacia él y de Jesús llamarlo a reparar proclamando el amor, ese amor que él proclamaba iba cubriendo todos los pecados de Pedro. El más fuerte, la negación de Jesús. Alimentar a sus ovejas era darle la Eucaristía. Apacentarlas era llevarlas a las aguas puras. A las aguas puras. No aguas mezcladas con tierra o suciedad. El buen pastor lleva a sus ovejas a tomar agua pura, y el agua pura significa la verdad.
El buen pastor lleva a las ovejas a verdes prados, o sea, un lugar donde su corazón puede descansar. Y hermanos, nuestro corazón solo descansa en Dios y solo descansa en la verdad de Dios. Apacentar a las ovejas significaba orar por ellas e ir donde ellas lo necesitaran. Y por eso es que viene el próximo párrafo que uno dice que tiene esto que ver con lo otro. Jesús le dice, te aseguro que cuando eres joven, y no solamente de edad, joven significa también que no tienes unas grandes responsabilidades. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Parte de ser joven es no tener el peso de las grandes responsabilidades, aunque unos jóvenes en la vida hemos tenido desde niños grandes pesos de responsabilidad. Pero el Señor le está diciendo, te he dado la responsabilidad más grande en la tierra, que es pastorear a todas mis ovejas. No te creas que son solo las de aquí. Ya vimos en Jaffa que ya entendió que hasta Cornelio y la gente de ahí eran sus ovejas. Y va entendiendo Pedro que las ovejas tienen un nivel universal. Porque el Señor les da el mandato, antes de irse, el mandato misionero, donde dice, vayan al mundo entero y hagan discípulos de toda la gente. Y toda esa gente son las ovejas de Pedro. Por eso le dijo, cuando eras joven tú ibas donde tú querías. Pero cuando seas viejo, aquí no está hablando de edad física, hermano. Cuando seas viejo, o sea, cuando yo te ponga el peso de esta responsabilidad, extenderás tus brazos. ¿Por qué extender los brazos? Porque va a tener que abrazar a las ovejas universalmente. Por eso a mí me gusta que la plaza de San Pedro, las colonnatas son como brazos que abrazan a toda la iglesia, a todas las ovejas. Y otro te atará y te llevará a donde no quieras. ¿Quién es ese otro? Todos nosotros. Porque donde haya un pueblo que sufre, donde hay una iglesia que sufre, Pedro tiene que ir. Y eso fue una de las grandezas de Juan Pablo II. Todos los días preguntaba por cada país, cada diócesis, cuál era la que más lo necesitaba. Cuál era la que estaba en mayor lucha. Cuál era la más perseguida. Cuál era la que tenía los comunistas amenazando. Cuál era la que tenía un sistema atrás de él. Siempre estaba pendiente de sus ovejas. ¿Y a dónde iban? Donde más necesitaban su presencia. Porque la presencia de Pedro libera. Pero hay que tener la visión. Pedro aprendió a tener la visión de Jesús, de ir donde las ovejas lo necesitan. Y no es pastor de un sector, no es pastor de los pobres, o pastor de los ricos, o pastor de los sacerdotes, o pastor de las religiosas, o pastor de su país natal. Todo eso hay que dejarlo una vez que eres sucesor de Pedro. Ya eres pastor de todos, sin excepción de personas. Y todos te tienen que importar. Y de todos te tienes que preocupar. Y si te preocupas del que no tiene pan,
te tienes que ocupar del que no tiene a Dios en su corazón. Por eso otro te va a atar la mano. Quiere decir, las necesidades de tu rebaño son ahora los que te llevan por donde tú no quieras ir. Y esto se cumple. Y se cumple a pie de la letra en la vida de Pedro. Pedro no quería ir a Roma. Y Pedro no quería ir a Roma porque sabía que lo iban a matar en Roma. O sea que sabemos que Pedro tenía una personalidad un poco temerosa, ¿no? No quería ir a Pedro, se quería quedar por todas estas zonas donde iba abriendo comunidades. Imagínate, Pedro yendo a ciudades abriendo comunidades, pero el Señor le pide ir a Roma. Y él no quiere ir a Roma porque sabe que le espera la muerte. Pero cuando seas viejo, otro te llevará donde no quieres ir. Y le mandaban a decir, los cristianos que se están convirtiendo en Roma piden la presencia de Pedro. Por eso es que tiene que ir a Roma. Porque las ovejas de Roma están pidiendo la presencia de su pastor. Y va a Roma sabiendo que nunca más regresará aquí. Y sí, verdaderamente le ataron las manos a una cruz. Y lo más bello de Pedro es su humildad. Cuando dice, yo no soy digno de morir igual que mi maestro. Crucifíquenme boca abajo. Y así es como crucifican a Pedro. Acababan ya de matar a Pablo. Los dos grandes apóstoles, el apóstol de los apóstoles que es Pedro, y el apóstol de los gentiles, ambos mueren en Roma. Y por eso, ahí en la Basílica de San Pedro, ante los restos de Pedro, profesamos siempre nuestra fe. Porque Pedro es el custodio de la pureza de la fe. Custodio de la pureza de la fe. Cuando vayamos a Éremos, les voy a explicar algo sobre esa pureza de la fe que le toca custodiar a Pedro. Pero hermanos, qué misericordia la del Señor. Qué misericordia. Nunca hablarle de su pecado, pero hacerle reparar su pecado. Y hacer que el amor sea la última palabra. Que el amor de Pedro sea su triunfo. Y que todos sus pecados queden sumergidos en el océano de la misericordia de Dios. Y que su identidad sea restaurada, y no solamente restaurada, sino elevada. No solamente lo sanó de su pecado, sino que le dio la misión más alta que un ser humano pueda tener aquí en la tierra. Pastor universal de las ovejas de Jesús. Y esto es muy importante. Como decía Juan Pablo, mi misión es cuidar, no mis ovejas, porque no son mías, es cuidar las ovejas de Jesús con el corazón de Jesús en mi corazón. La humildad de un papa se mide por cómo considera y respeta que las ovejas que están bajo su cargo no son suyas, sino de Jesús. Y que como son de Jesús, no le puede dar sus palabras, sino las palabras de Jesús. Y como no son suyas, no puede comentar cualquier cosa ni decir cualquier cosa, sino la palabra de Jesús.
No puede hacer con las ovejas lo que Él quiera. Tiene que hacer con las ovejas lo que Jesús hace con sus ovejas. Y la grandeza de un papa está en saber donar su vida, si es necesario hasta la muerte, derramar la sangre si es necesario por el bien de las ovejas de Jesús, que Jesús ha puesto en sus manos. Este es un lugar de la primacía de Pedro, pero yo le llamo el lugar de la misericordia de Dios hacia Pedro. Que el Señor les bendiga.